Cinefilia. Iniciamos. ¿Sabías que Star Wars no solo revolucionó el cine, sino también la forma en que entendemos el merchandising? Cuando George Lucas dirigió la primera película en 1977, aceptó el sueldo más bajo, pero pidió quedarse con los derechos de los juguetes, figuras de acción y todo lo relacionado con la saga. En ese momento, los estudios pensaban que los productos derivados no valían mucho, pero con el tiempo demostró lo contrario. Los juguetes de Star Wars se convirtieron en un fenómeno cultural y generaron miles de millones de dólares, mucho más que la propia taquilla. Gracias a esa jugada, Lucas no solo se convirtió en un visionario del cine, sino también en un genio de los negocios. Yo soy Brisa González y esto fue Un Dato Curioso del Cine. Hola amigos de Cinefilia, bienvenidos a un capítulo más en un pequeño y nuevo set. Yo soy Yesenia Macías. Y yo, Braulio Covarrubias, estaba viendo el nuevo set. Qué bonito, ¿no? Ustedes dirán, se ven iguales. ¿Vieron qué trabajo costó para que nos viéramos iguales? Yo creo que sí se ve diferente, pero... Esperemos que lo disfruten, esperemos que lo disfruten. Así es. Vamos a hablar en esta ocasión de dos series que son muy distintas una de la otra. Yo quiero agregar que Braulio es más team películas y yo soy más team series. Entonces, no. Entonces, oye, pero no ganó Lito. ¿No qué? No ganó Lito. No ganó. Y ya, era mi aportación, la única que vamos a dar respecto a ese tema. Y la única que va a ser cinefilia al respecto. Pero bueno, hablando de esto, quiero decir que yo soy muy feliz cuando en Cinefilia podemos hablar de series, porque hay una infinidad de series de las que yo quisiera hablar con ustedes. ¿Y de cuál serie vamos a hablar en esta ocasión? De una pero serie... si hablamos mucho de series. Sí, pero hablamos más de películas. Que todo bien, hemos visto películas increíbles. No es lo mismo ver las series y más con las que vamos a hablar ahorita, porque nos tomó más tiempo verlas que una película. Sí, eso es verdad, eso también es cierto. Pero bueno, vamos a hablar de una serie que hizo que, esto es muy importante, hizo que yo desbloqueara el... Como yo todavía soy el jugador bloqueado. ¿Por qué? Nada más. Ay, no. Bueno, pero hizo que desbloqueara el bloqueo, vaya la redundancia, el bloqueo que tenía de contenido de películas o serie. Yo tenía muchas ganas de ver algo que me entretuviera, que me tuviera ansiosa, que me tuviera queriendo y deseando saber qué más pasa. Y esta serie, por fin, y se lo agradezco mucho, logró que rompiera con ese ciclo de bloqueo de series, y estamos hablando nada más y nada menos que de la serie The Pitt. The Pitt. Esta serie es un drama médico que estrenó en el 2025, en este año, en Max. Es una serie que consta de 15 capítulos. Tengan esta información presente porque va a ser muy importante. 15. Y es creada por Scott Gimple, que también está producida por John Wells y Noah Wiley, y está ambientada en el hospital de Pittsburgh, en el área de emergencias. Y el personaje principal es un actor que ya había salido anteriormente en una serie médica. No creo que... Doctor House. No creo que... ¿Cuántas series de emergencias crees que existen? Series de... muchísimas. Hay muchísimas series de emergencia. Es una de los temas más explotados en la industria de la televisión. Música. De las series más bien. Sí, pues de la televisión. Esa es una muy buena pregunta, porque justo cuando yo terminé de ver esta serie tuve un deseo muy grande del drama médico, porque justo como... ¿Y te pusiste sobre Grey's Anatomy? En Grey's Anatomy ya lo había visto. No lo he terminado porque hay todavía siguen sacando... ¿A poco sigue saliendo Grey's Anatomy? Sí. Mira.
Ya no salen muchos personajes, pero sigue saliendo Grey's Anatomy. No, pues ya está los Entonces no le seguí el ritmo porque es un poco imposible. Y no sé en qué temporada me quedé, pero sí tuve mi época Grey's Anatomy. Anatomitesca. Pero bueno, nuestro personaje principal es Robbie. ¿Crees que eso es una de las exámenes o actividades extracurriculares que le dan los de medicina? ¿Ver Grey's Anatomy? No sé, pero yo creo que sí salieron, o sea, después de ver la serie, sí salieron muchas personas queriendo ser médicos. Y además porque, o sea, yo creo que el tema médico es muy realista, pero yo no sé, me han dicho que también, bueno, porque esto es una de las cosas que se menciona de Grey's Anatomy, que hay mucho romance, mucho drama, o sea, ya hay mucho show que ya no tiene que ver con medicina, o además de la medicina, pero pues luego conoces gente que estudia medicina y te dice que también es un... O sea, es un show, es un zoológico, es temas amorosos, líos amorosos, peleas entre doctores y enfermeras, lucha de egos, mucho cachondeo. Entonces yo creo que también en esa parte Grey's Anatomy podría ser una serie realista. A lo mejor no en el tema económico y en lo bien cuidados que están los hospitales, pero... ¿Cómo sería un Grey's Anatomy en México? ¿Sería un IMSS Anatomy? IMSS Anatomy, con mucho más drama, mucho más drama. No, es IMSS Anatomy y ya si te vas como que a la versión... El spin-off es East Anatomy. No manches. Pero bueno, regresando a la serie de Pete. Entre salud de Anatomy. ¿Recuerdan que les dije que era una serie que constaba de 15 capítulos? 15. Esta serie hace algo muy particular y muy aplaudido, que es esta serie. Todo comienza, el primer capítulo comienza cuando empieza el turno y se termina la serie, o sea, el capítulo 15 es cuando se terminaron las 15 horas de turno. Entonces, cada hora, o sea, cada capítulo equivale a una hora real en el área de urgencias. Esto es algo que yo antes no había visto en ninguna serie. Uh-huh. Que toda la serie fuera un solo día. Entonces, es extremadamente adictiva. Y no sé porque no la he visto, pero quiero creer que o buscaron que fuera plano secuencia. Bueno. Sí, no es totalmente, pero sí hay mucho plano secuencia. Sí hay varios planos secuencias. No es una característica particular de la serie. Muy chido aparte, ¿no? Que las 15 horas y las 15 fueran en plano secuencia. Estaría muy loco, pero no. Está descabellado. No funciona así toda la serie. Sigue siendo muy impactante y algo que se mencionó mucho es que de todas las series médicas que hay, porque hay muchísimas, muchas muy buenas, esta es una de las series más realistas y sobre todo muy específica en el área de emergencias. Y también a pesar de que todo evoluciona en un mismo día, tratan de abarcar temas muy importantes. O sea, por ejemplo, temas de la condición laboral de los trabajadores, de la violencia que pueden sufrir algunas enfermeras. Por ejemplo, como es el área de emergencias, hay personas que pues todavía no atienden, ¿no? Hay emergencias más grandes que otras emergencias. Entonces llega un punto en donde una de las enfermeras, que es como la jefa de enfermeras, que es un personaje impresionante, tiene un conflicto con una de las personas que estaban en el área de espera. Entonces esta persona en algún momento de la serie agrede a la enfermera, pero además te hacen entender que esto es algo que suele pasar. Es algo que ya ha pasado antes. Y luego está conflictos de, pues, el director o el encargado del área de emergencias tiene conflictos con, pues, la persona encargada del hospital. Entonces ahí es como que un tema ya más burocrático. Y bueno, también van saliendo casos en la serie donde tratan sobre abusos, sobre abusos de sustancias, sobre pérdida. Y luego Robbie, el encargado, tiene ciertos como flashbacks de sucesos que pasaron en la pandemia. Entonces está como un poco también
creo que retroceder a ese trastornado punto psicológicamente. está chido. Está afectado psicológicamente por lo de la pandemia. Yo creo que todos sufrimos algún momento traumático o complicado durante la pandemia, pero no hay nadie que lo haya pasado peor que los de médicos y enfermeras y personas que radicaban en un hospital y más en urgencias. Sí, no se trata la serie de eso, pero solo revive como pequeños flashbacks del trauma psicológico que no está superado por parte del doctor. Y bueno, algo... Bueno, mi duda es, si hay como tal un protagonista, porque yo en el póster vi que sale un doctor. Robbie. Ajá, pero mencionaste de otra jefa de enfermeras también. Sí. O sea, si la serie recae en un personaje o es un poco más como, todos tienen su parte de brillar. Todos brillan, evidentemente todos brillan, pero sí se nota que Robbie es el protagonista. Ajá. Y hablando de que Robbie es el protagonista, bueno, el personaje de Robbie, pues en la serie, en los premios Emmy les fue muy bien y ganaron varias categorías, entre ellas mejor serie dramática, Noah, el que interpreta a Robbie. También ganó como mejor actor y Catherine como mejor actriz de reparto y Sean Husty como mejor actor invitado. Entonces sí, ¿cuántos tienes el total de los Emmys que se llevaron? Porque por ahí supe que también fue una de las más premiadas, ¿no? La más premiada que yo recuerdo fue El Estudio. Sí, esa fue la más Está premiada. muy buena, pero que por alguna razón ya no lo hemos seguido viendo. Sí, esa fue la más premiada y The Pitt yo creo que estuvo en segundo lugar en cuanto a la cantidad de premiaciones, tuvo como 4, me parece, 4 premios, ajá, 4 estatuillas. Estatuillas doradas. Así es. Pero bueno, se las recomiendo muchísimo. ¿Dónde mencionas que estaba? Está en HBO, no, en Max. Pues ya tantos nombres que he tenido. Ya se le han cambiado tantas veces. HBO Go, HBO Max, HBO Max, otra vez HBO nomás, no sé cuál va ahorita. No sabemos qué versión, pero trae buen juego HBO. Eso. Y bueno, yo creo que no creo que sea también para todo público, porque si eres una persona muy sensible a sangre, a accidentes, no. Son muy gráficos en muchas situaciones, entonces toma en sus precauciones. ¿Sabes cuál me gustaba ver ahorita que lo mencionas? Había uno en Discovery, no sé si te tocó verlo a ti ahorita, que se llama Sala de Emergencias. Estaba muy chido, pero también era como un poco recreaban los sucesos y estaba chido. ¿No te tocó verlo a ti? No me tocó verlo. Pero es algo así, ¿no? Pues están en el área de emergencias. Y además le fue muy bien en Rotten Tomatoes, tuvo una aprobación del 95%. Mira. Así es. Casi le llena la que yo voy a decir, pero... ¿Crees que sea tiempo de decir? ¿O tienes algo más que platicar de esta pero... frabullosa serie? No, solo que sí se las recomiendo mucho porque es una serie principalmente que está muy bien hecha. Todo en esa serie está muy bien. Muy bien, que todo que ver. Todísimo que ver. Y además, en serio, sí, con tanto contenido que hay en redes, hace poquito contratamos Netflix y yo quedé sorprendida por la cantidad de contenido que hay. Por 2 series nada más contratamos Netflix y ya acabamos de ver. Pero bueno, Netflix me recuerda el catálogo tan amplio de series y películas que hay, porque además están actualizándose muy seguido. Pero está raro, ¿no? Que incluso yo creo que varios de los que nos escuchan o ven pueden tener varias plataformas de streaming, que es Netflix, Max, Prime, Disney, Apple, Paramount, y de repente es como, voy a ver YouTube, porque no tengo nada que ver en las plataformas. Y está triste porque hay mucho contenido muy bueno, pero de tanto que hay también te dices, ay, no. Te saturas, tienes tantas opciones que no saben ni siquiera cuál elegir. Sí. Por eso se las recomiendo muchísimo, porque de verdad esta serie te atrapa. Si estás en un punto en el que ya sientes que ya viste todo, que no hay nada que veas, que sientas que llame tu atención, esta serie es la indicada. Dale chance,
Bueno, no creo que lleva un muy buen ritmo, no creo Yo que creo tengas que que desde el darle primer chance capítulo de... te Ajá. enganchas, ¿no? Sí, y además, yo recuerdo, la vi en mi casa con mi familia. Recuerdo que la terminé de ver. Ajá. Tu hermano. Saludos. Recuerdo que la terminé de ver. Mi mamá siempre se burla porque cuando yo veo series a veces mis emociones están muy conectadas con lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, pues es una serie médica, pasan muchos acontecimientos. O sea, cuando tú crees... Imagina, y es capítulo 2, ya con estetoscopio. No. Cuando tú crees que las cosas no pueden salir peor, es que salen peor. En serio, es un nivel de cansancio y estrés y agotamiento. Entonces yo estaba así de que ya, por favor. O sea, ¿qué más puede salir más? Brenda también, mi hermana estaba sufriendo también. Y cuando la terminamos de ver, quedamos como que con esa ansia de... Como con esa adrenalina todavía. Entonces tratamos de buscar series que fueran médicas y que justo tuvieran como que este ritmo y esta adrenalina. No todas lo logran, porque hay otras que no es algo criticable, pero que también se enfocan un poco más como en las relaciones entre los médicos, entre... Quizá también un poco de... Hay que darle su tiempito para estirar más el guión y esto es como más conciso. Sí, pero es que eso es lo brillante de la serie, que a pesar de que es un área de emergencias, todo el tiempo están en urgencias, todo el tiempo están pasando cosas que se tienen que resolver inmediatamente. Entre los diálogos hay chances para que entiendas que ciertos tipos de cosas. O sea, a pesar de que todo sucede rápidamente, hay momentos en los que entiendes por qué esta persona tiene esta relación con tal enfermero. O sea, entiendes el contexto de muchas cosas. Que el doctor Robbie está separado que estuvo casado y está divorciado, que tiene pues no, era como su hijastro, pero como ya está separado, pues, pero sigue teniendo como que un vínculo con ese niño. O sea, entiendes muchas cosas a pesar de que todo va muy deprisa, y esa es una de las cosas brillantes de esta serie, que pues hasta ahí lo dejo. Para que pases ahora a hablar de... Estuvo raro, ¿no? El corte, porque empezaste... Y... Pero ya. Tenía el ritmo de la serie, ¿sabes? Me estaba acordando de tantas cosas que pasaban. A lo que me platicaste, yo no la he podido ver. Deberías. Se me ocurrió justo el momento de que ojalá hubiera sido en plano secuencia. Todo en plano secuencia. Le daría todavía un plus más, siento yo. Pero creo que de por sí es buena. Es que ¿cómo hubiera podido ser en plan? A ver, si la serie es que espera, no, espera. 15 capítulos están transcurridos en un turno de médico, pues estaría muy pro, ¿no? Ver tal cual, Adolescencia ganó varios premios y también está grabada así. Sí, no estoy criticando algo que no he visto también. Pero... Yo creo que lo hacen increíblemente bien. Sí. Y yo no le pongo ningún pero siento que le daría todavía más plus y más tensión verlo en plano secuencia. O sea, tú querías hacerle el trabajo todavía más difícil a los directores y... Si no vas por todo, ¿a qué vas? Ay, vean la serie y ustedes me dicen qué tal. Ve la serie y ya me dices qué tal. Va, la vamos a poner entonces aquí el póster. Ojalá que el editor lo ponga, el póster, porque luego no pone nada. Póngase a chambear, editor. Y... pues bueno, me toca a mí. Es turno mío de platicarles de una serie que yo también vi. Esa sí tuvimos la suerte de verlo los dos juntos, que agradezco haberla visto contigo. Porque yo tenía muchas ganas de verla, la empecé a ver con mis papás hace unas semanas. Se estrenó el 10 de septiembre y les voy a platicar de qué serie se estrenó el 10 de septiembre. ¿Sabrás tú? ¿Sabrán ustedes? Se llama Las Muertas. La primera serie de Luis Estrada, un primer proyecto de Netflix, creo, con Luis Estrada. 100% de Netflix, porque luego Viva México se estrenó en Netflix, pero creo que no es 100% de Netflix. Y este proyecto sí lo es. Y este proyecto sí lo es, y es también su primera serie. Que dirás, ¿quién es Luis Estrada? ¿Quién es Luis Estrada? Pregúntame, ¿quién es Luis Estrada? ¿Quién es Luis Estrada? Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Jess. Ahora que lo mencionas, es el director de una de mis películas favoritas y quizá de mucha gente que la van a recordar, que es El Infierno, La Dictadura Perfecta, La Ley de Herodes, Que Iba a México y otras muy buenas películas que ha hecho él, que normalmente se caracteriza por ser una crítica muy buena hacia
la actualidad, el pasado y muchas cosas históricas que han pasado en México, ¿no? Y aparte como con un toque de humor negro, ¿no? También. Sí, también tiene su toque de acidez o humor negro que tiene... Pues ya, si ustedes han visto El Infierno, siento que esta es muy parecida. Y muy parecida siento yo también a La Ley de Herodes. Y esta es una historia basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Está difícil su apellido, pero... Una novela ya de los 70s, 80s me parece, que narra una de los asesinatos o de las consideradas las primeras asesinas seriales en México de los años entre 50s y 60s, las famosísimas Poquianchis, dices tú. Así es. Las Poquianchis. Las Poquianchis. Y es una serie muy larga, siento yo. Bueno, larga, pero no sé si tan larga. Son 6 capítulos y si se mira, 6 capítulos de volada. No, más o menos cada capítulo es entre 1 hora y 1:10. Así que sí te toma un tiempo verlo. Es que mira, es lo que yo quería y estaba tratando de conversar contigo. La serie que yo les mencioné hace un rato es muchísimo más larga. Porque son 15 capítulos. No, es esa producción. Ahorita nos va a llegar spam. Disculpa. La serie que les dije dura 1 hora cada capítulo y son 15 capítulos, entonces son 15 horas. Pero el ritmo... ¿1 hora cada capítulo? 1 hora cada... Sí. ¿Y te quejaste de las muertas? Es lo que te dije hace ratito, les estaba diciendo, cada capítulo equivale a 1 hora real de cada turno. ¿Y te quejaste de las muertas, Yesenia? Así. Lo que yo te quería decir es que esta serie dura lo que tiene que durar. Las muertas. Pero se siente un poquito lento, pero no en un sentido en el que sobre tiempo, o sea, las cosas pasan con el ritmo que tienen que pasar. Eso es verdad, las cosas suceden con el ritmo necesario de la serie. Yo la sentí un poquito lenta, pero no hay nada que esté de más. Tiene lo que me gusta de este capítulo, o de esta serie, perdón, y es algo que se descubre hasta el último o penúltimo capítulo, es que es una historia circular, siento yo, que como empieza se va a acabar, más o menos. O sea, como que pasan ciertos acontecimientos, pero se van conectando unos con otros. No es lineal, la historia no es lineal. O como te la presentan al menos en la serie. Tienes una narrativa muy interesante, como decía Jess, no es lineal. Empiezas con un capítulo que yo siento, y es una recomendación muy honesta, que yo la enfrenté. Cuidado con el primer capítulo. Cuidado con el primer capítulo, porque no sé qué tiene Luis Estrada, que de repente se pone unas escenas muy cachondas. Yo voy a decir subidas de tono, cachondas le queda mejor. Pero sí están muy, muy, muy fuertes. Que a mi gusto no es que me sea muy persinado yo, pero sí están muy de más. Sí están muy de más. Porque las empecé a ver con mi papá a la hora de la comida y sí fue como, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! Como que no te lo esperabas para nada, ¿no? No, y o sea, dices las explícitas. Muertas, una historia que está relacionada con las Poquianchis. Bueno, pues a lo mejor sí tenía... Pero no de esa forma, o sea, no te imaginabas que hubiera escenas sexuales tan explícitas. Porque sí son muy... Al menos el primer capítulo. Creo que ya después ya no pasa tanto, pero también es parte, siento yo, de darle mucha relevancia a la pasión que existía entre porque cada capítulo también te presentan a nuevos actores que se relacionaron con los crímenes de estas hermanas. Y el primer capítulo siento que le da todo el peso a... Es que esta mujer estaba enamoradísima de este señor. Es que, a ver, ¿me dejas agregar algo? Claro que sí. El primer capítulo, como tú dices, es sumamente importante porque... No sé si esto va a ser un spoiler, pero... El primer capítulo conecta y te hace entender por qué al final las cosas pasaron como pasaron. ¿Por qué las atraparon? Si ya sabes la historia de las Poquianchis, pues sabes que las atraparon entre comillas. Entonces, eso es necesario, ¿no? Entender qué fue o cómo llegaron hasta ese punto, ¿no? De un pequeño desliz. Sí,
Y lo que les mencionábamos es, pues siento yo que el primer capítulo, a pesar de que sí está muy pasado, puede tener su justificación. Y lo que se me hace muy interesante es que pues estás escuchando los relatos y la versión de cada actor de los hechos, aunque sean... Y todos, me parece que todos los que relatan tienen algo mucho que ver con estas hermanas, que en la serie se llaman, si me permites decirles, Serafina Balardo y Arcángela Balardo, que estuvimos escuchando una pequeña entrevista con el director y tiene todo que ver, sus nombres están bien escogidos, seleccionados, porque pues eran como que el rastro del mal, ¿no? Estas hermanas, Serafina y Arcángela. Y pues, ¿dices porque son nombres de ángeles? Y pues sus nombres son usados, nombres de ángeles, pero pues el diablo en su propia entraña. Pero nada que ver con su persona. Y con lo que hacía. Sí. Y pues cada capítulo, como les decía, tiene su propia esencia y su propio relato, que es relatado por diferentes personas, los sucesos que pasan. Y justo quizá lo que decía ahí es que se puede sentir un poco lento. Creo que estás más acostumbrado tú a cosas más rápidas, porque Luis Estrada, y es lo que te lo mencioné, hace ese tipo de proyectos que llevan su tiempo, que llevan su meditación, pero que es una crítica y es un reflejo realmente a lo que pasó, a lo que está pasando y lo que va a seguir pasando, tristemente. Que pues si comparas los hechos de corrupción, de trata de blancas, de trata de cosas tan turbias que pasaron durante esa época, pues siguen pasando y es lo más fuerte. Y es que es como algo que decía el director, ¿no? Que es muy importante. Ya les dijo Braulio que esta serie está basada en un texto o en un libro de Jorge Ibargüengoitia. Pero justo lo que el director decía es que esta no es la historia de las Poquianchis, ¿no? Esta es la historia de como un México corrupto, ¿no? Esta es la historia de cómo unas mujeres pudieron llegar al éxito que tuvieron. Ajá, y hacer las cosas tan malas y tan corruptas que hicieron por las conexiones que tenían, por los tratos que hacían. Entonces es un poquito o más que nada es esa la historia. Sí, porque justo el primer capítulo pues te encuentras un tema pasional, pero ya los otros es como, ¿cómo le hacemos, presidente municipal, para que me permita tener mi burdel? Ahí le va un moche. Le pagaba piso a estas personas. O sea, eran unos sobornos constantes. Sí, y también traiciones entre sus mismos seres queridos. O sea, creo que todo eso se muestra y creo que es algo que tristemente que yo a México, que es una película que yo le tenía muchas ganas de ver y que la pude ver, pues quizá no lo logró tanto, ¿sabes? Porque yo quedé un poco decepcionado de esa película. Pero esta serie sí me encantó y sí es que es todo lo que hace Luis Estrada y es lo que sabe hacer muy bien. Sí. Y de verdad yo quedé muy encantado y muy feliz por el proyecto que es Las Muertas. Y es que aparte el vestuario, o sea, visualmente es una obra maestra, es muy satisfactoria de ver. Sí. O sea, es bonita, es hermosa ver la serie. Yo creo que, no sé si te pasó, creo que te lo mencioné, si ustedes vieron en algún momento a su abuelita o a su bisabuela o a familiares que les tocó vivir los 60s, los 50s, y ves fotos de esa época, dices, es que así las fotos, así se ve en la escena, y ves los vestuarios bien bonitos, ves que sobre todo lo que más me gusta es que sí se esforzaron, que sí hubo mucho esfuerzo para recrear ese momento. Se ve que también hubo mucho presupuesto, ya que estamos hablando de eso. No encontré los datos, pero aproximadamente hubo 160 sets. ¿160 sets? Para grabar toda la serie, y fue locaciones reales entre Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz y otros estados. Y pues también creo que sobre todo creo que todos hacen un trabajo muy interesante en esta, todos los actores que salen, pero yo sin duda me quedo con
Paulina Gaitán y con Arcelia Ramírez, que es en Las Hermanas Balardo. Que para mí mi favorita es quien hace Arcángela, Arcelia. Que wow, yo disfrutaba cada momento. Ujú. Arcángela es la más grande. Sí, tienes razón. Y que me andas confundiendo, te me andas confundiendo. Yo. Oye, es que también... Las dos lo hacen muy chido, Sí. pero yo, el ver el momento de decir cómo se le... al Nota decir lo mala, ¿no? la maldición de decir, joder, la chingada. Y verlo como que de verdad está sintiendo ese coraje de maldecir o ese de, ay, le van los 10,000 pesos que quiera y pídame más y límpiese las botas y así, de esos de... Diálogos que nunca pasaron en la serie. No, pero es que sí se lo discutió mucho. Pero de verdad, si tienen Netflix... ¿Ya sabes con quién me quedo? Con Poncho Herrera. Es que alguien está tomando aquí con Pocho Herrera. Es que se ve bien guapo, aparte se parece A Pedro Infante. A Pedro Infante. Lo que Omar Chaparro no pudo hacer. Lo que Omar Chaparro no pudo hacer. Ojalá no esté escuchando esto Omar Chaparro, pero la verdad, Alfonso Herrera se parecía más. Ay, yo no dije nada, ¿eh? Se parecía. No, Alfonso Herrera, saludos cordiales. Ojalá lo estés viendo, de verdad disfrutamos mucho tu papel. Pero bueno, si Medio tienen... cachondones, pero bien ahí. Pero si tienen Netflix... Si tienen Netflix, de verdad vean Las Muertas. Es una serie que van a disfrutar mucho. No la vean con niños para nada. Es una serie que ver con... No la vean con gente con la que se puedan sentir incómodas de ver escenas sexuales Y también, o desnudos. sobre todo, hay un momento que le aplaudo y que siempre tiene esas cosas importantes y destacadas, Luis Estrada, que yo los he notado y que me gusta verlos en sus producciones. Y es, te lo dije, esta escena está también pensada, Ay, que es ese momento de la tuna que tienes ahí en la casa, en el salón, en la casona del danzón o algo así, Ajá. donde ya habían muerto unas muchachonas, y cae un sopilote en la tuna y se devora una víbora. O sea, un homenaje a la bandera mexicana, al símbolo más bonito patrio, pero tristemente representado con un sopilote, porque la corrupción y todos los temas que afectan a nuestro bello México son representados de esa forma, ¿no? De un Sí. sopilote. Y pues es mi recomendación para que de verdad la vean. Yo ya les di la mía. Véanla. Comenten cuál es su favorita y cuál tienen más ganas de ver si no han visto ninguna. Y no sé, algo más que quieras agregar para este bello. Que estoy muy agradecida y que me cuestiono a mí misma muchas veces porque esta historia es muy buena y es una historia que vale la pena ver y que honestamente me costó un poco de trabajo, ¿sabes? Sí. Me costó un poco de trabajo. Y Porque también son temas muy fuertes, Ajá. ¿no? De trata de blancas, de... Y esta no es una crítica a la serie, ¿sabes? Cuando decía que yo la sentí un poco larga, no es una crítica a la serie, sino es una crítica a lo que quizá yo estoy acostumbrada a consumir. Entonces, agradezco haberla visto. También ojalá nos esté viendo. Y que la mayoría de las veces que veo cine mexicano es porque son recomendaciones tuyas, entonces eso está muy chido. Cine mexicano. Sí. Y estamos viendo otra serie que no tiene nada que ver con cine mexicano, que también se la recomendamos, porque quizás no hagamos un capítulo especial de eso, pero está divertida. Está muy divertido. División Palermo. También si tienen Netflix. Sí, ya aprovechando que tenemos Netflix, hay que recomendar muchas cosas de Netflix. División Palermo está muy divertida. Esa es todo lo opuesto a Las Muertas. Está para reírse siempre, para reírse todos los ratos. Pero bueno, nos despedimos. Nos empezamos a despedir tristemente. Agradecemos a que nos hayan estado escuchando, viendo. Gracias a los comentarios que hemos tenido en los últimos capítulos. Gracias por vernos, por escucharnos. Recomiéndenos cosas, platíquenos de las cosas que han visto y que nosotros también hemos podido ver. Y también coméntanos, si ya llegaste a este punto, comenta cuál es la serie que más quieres ver. Si ya viste las dos, y Bradley tiene la razón, o Yesenia tiene la razón, de preferencia yo. Pero me despido, con mucho gusto. Esperamos escucharnos y vernos la próxima semana. Invitarlos a que se suscriban porque no se han suscrito y nos ven muchas personas que no se han suscrito. Entonces tenemos que decir que se suscriban. Y también síganos en redes sociales, que están los links en la descripción para que se vayan directamente a Instagram, Facebook, TikTok, que ahorita está en
pero ahí va. Y pues me despido, yo fui Braulio Covarrubias. Y yo, Yesenia Macías. Y esto fue Cinefilia. ¿Sabías que el clásico esconde una de las historias más peligrosas de Hollywood? El actor Woody Epsom fue original de Helen. Eso sí, después del accidente, los productores cambiaron la fórmula. Pasta de aluminio aplicada sobre la piel. Aún así, Haley también sufrió infecciones en los ojos durante el rodaje. Este episodio es un claro ejemplo de lo arriesgado que podía ser el cine en la época dorada de Hollywood, cuando la seguridad en el set no era tan estricta como ahora. Yo soy Brisa González y esto fue ¿Sabías qué? De Cinefilia. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Esto fue Cinefilia.